la peor inversión que podemos hacer en nuestras sociedades, y venimos de América Latina, estamos muy golpeados por el declive de la democracia. Algunos países en declive, otros devastados. No existe la democracia, existen ni siquiera dictaduras, porque sería un halago decirles dictaduras, son totalitarismos brutales y sanguinarios. Y la peor inversión que hacemos para la democracia es seguir creyendo, como muy bien lo dice Loren, que cae milagrosamente del cielo. Y la segunda peor inversión es seguir haciendo esfuerzos que son valiosos, que valen la pena, que implican sacrificios de organizaciones, de fundaciones, de la sociedad civil, de expresidentes, de políticos, pero que no se comunican, que no están conectados, que no están articulados, que no tienen un plan ni una estrategia, como bien decía el expresidente de México, Felipe Calderón. Porque quienes están intentando devastar la democracia, y lo digo por lo menos en nuestra región, ya lo veremos en otras partes del mundo y seguramente lo hablaremos aquí también en el panel, ellos sí que están organizados, sí que son sistemáticos, sí que tienen plan claro, sí que tienen además vastas, extensas y poderosas redes comunicacionales de tecnología, pero tienen algo que es aún más grave y que para seguramente muchos de los que estamos acá o todos es limitado, para ellos es ilimitado, que es el dinero de las mafias, el dinero del crimen organizado transnacional. Quienes están en el poder devastando la democracia, por ejemplo en Venezuela, ellos no simplemente reflejan que creció el populismo, que creció el autoritarismo, que llegaron al poder a través de los mecanismos electorales y democráticos, sino representan hub criminal, reunión de toda manifestación de las organizaciones transnacionales criminales, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que requerimos de ese esfuerzo. Para hablar de democracia estoy en compañía de cuatro personas que veo que conocen y que están muy aplaudidas. Quiero comenzar además citando una frase de un papa, de un pontífice ahora, que el tema está sobre la mesa, ha habido mucho entusiasmo también, ha habido una gran expectativa por la elección del nuevo pontífice, León XIV, que parece querer inmiscuirse y tomar acción, que es la labor a la que nos convocan, tomar acción en problemas actuales. Pero quiero referirme a otro papa que ya no está con nosotros y que gracias a su acción y gracias a haber logrado, haber unido esfuerzos, generó una huella fundamental para los principios occidentales. Es Carlos Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, que apoyando con acción verdadera el movimiento Solidaridad en Polonia, lograron torcerle ese cuello al comunismo, lograron generar el naipe o el dominó para que cayera el comunismo en la Europa del Este y cayó el muro de Berlín. Pues esos que están muy organizados. Gracias. Y esos que están muy organizados quieren destruirnos, no un muro que hemos construido en la democracia, quieren destruir precisamente esa misma construcción, que no nos engañemos, no es una construcción retórica, es una construcción de hábitos, de acciones y de actitudes que todos nosotros la ponemos en pequeños ladrillitos. Cuando decidimos que toleramos al que piensa distinto, cuando decido que mi opinión es igualmente válida que la tuya, así sea diferente, si entiendo que moralmente no soy superior porque tengo otra idea diferente a la tuya, cuando entiendo que mi progreso económico es el mismo que tú te mereces, si lo trabajas, cuando creo que la ley me debe proteger igual que a ti, son los ladrillitos que vamos construyendo y ellos ahí los van tomando para carcomerlos, y no nos va a salvar un milagro, ni siquiera del representante de Dios en la tierra que está dispuesto a ayudar. Gracias. Comienzo con los invitados. Álvaro Vargas Llosa, te quiero agradecer muchísimo, sobre todo porque has tomado una decisión valiente, que es seguir adelante con el legado, principios en los que crees, pero también los principios de tu padre, el gran maestro Mario Vargas Llosa, y eso hay que tener valentía. Serán próximamente el presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, y estás dispuesto a hacerlo justo cuando se nos devaluó la democracia, cuando incluso la Corporación Latinobarómetro, que mide la percepción y la aceptación de la democracia en nuestra región, marca que el 54% en 18 países diferentes donde se hace la medición,
54% de la gente dice que no le importa que su régimen sea democrático con tal de que le resuelvan los problemas. ¿Qué acción podemos tomar frente a esa devaluación de la democracia en la bolsa de los sistemas políticos? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todo el mundo. Muy buenas tardes. Es un honor y un placer estar aquí en Oviedo. Este es un gran tema para el que no hay soluciones en 18 minutos. Yo iría mucho más allá. Hay una devaluación de la democracia en todas partes. La hay en todas las democracias occidentales, incluso en las más avanzadas. Yo estoy basado en los Estados Unidos, aunque me paso la vida en un avión, pero estoy basado en los Estados Unidos. La devaluación de la democracia en los Estados Unidos también es un fenómeno que se vive a diario. Tenemos una erosión sistemática de los valores que en las repúblicas se llaman valores republicanos, que en las monarquías constitucionales se llaman constitucionales, y que tienen que ver con un conjunto de instituciones que surgieron casi milagrosamente en algún momento de la historia y que en realidad han sido una excepción en el curso de la civilización humana. ¿Y por qué digo una excepción? Porque el estado natural de las cosas ha sido siempre el autoritarismo, la dictadura, la barbarie, el atropello, y en ciertas islas, digamos, de civilización surgieron estas formas de gobierno. Es una locura creer que ellas se van a sostener por sí solas. Necesitan el concurso de los ciudadanos y necesitan que hagamos lo que decía Dionisio, que es involucrarnos, comprometernos y participar. El problema que tenemos es que estamos enfrente de un arma extraordinariamente poderosa, que es lo que decían en la mesa redonda anterior, que ni era mesa ni era redonda, que era la manipulación sentimental de los ciudadanos. Las dos armas más poderosas que utiliza el populismo y que en general utilizan los enemigos de la libertad para manipular los sentimientos son el mito y la utopía. El mito es un pasado que nunca existió y la utopía es un futuro que nunca existirá. Pero estas dos armas son extraordinariamente poderosas. Fíjense ustedes en el discurso de todos los populistas existen estas dos armas. Inventar, construir un pasado al cual apelar y tratar de convencer a los ciudadanos de que alguien les ha birlado ese pasado que alguna vez fue suyo. Pero además, esto no es suficiente, hay que inventar un futuro que está al alcance de la mano, hay que convencer, hay que persuadir a los ciudadanos de que ese futuro está al alcance de la mano, aún a sabiendas de que es absolutamente inviable e imposible. Frente a eso es muy difícil luchar. Si uno está tratando de convencer a la gente de que hay que tener instituciones de contrapeso, de que hay que tener separación de poderes, de que el progreso es gradual, está evidentemente en una enorme desventaja. De manera que creo que tenemos aquí un problema de base importante. Un segundo problema que tenemos en Iberoamérica es que las referencias que teníamos, que eran las grandes democracias de Occidente, hoy se han vuelto parte del problema. Los Estados Unidos están sufriendo una erosión extraordinaria de la democracia. Yo estoy, por ejemplo, escandalizado con la decisión del Tribunal Supremo, que allí se llama Corte Suprema de los Estados Unidos, de haber eliminado la protección que tenían más de 600.000 venezolanos en los Estados Unidos, que ni son criminales, ni son parte del Tren de Aragua, ni son parte de ninguna mafia y que estaban protegidos, evidentemente, porque son víctimas de un régimen que es uno de los más tiránicos de la tierra. A ellos se les ha retirado la protección, se les retiró por decreto, hubo una protesta ante los tribunales y el máximo tribunal de los Estados Unidos, que se supone que es el garante de la Constitución, ha decidido mantener, avalar esa decisión terrible. Se está cometiendo en Estados Unidos, digamos, un lento asesinato de las bases constitucionales. Cuando uno puede, por decreto, modificar derechos constitucionales, evidentemente estamos ante una inversión de valores. Bueno, si esos países que eran la referencia para los países iberoamericanos y otros países del mundo emergente empiezan a ser parte del problema, evidentemente tenemos un segundo problema al que mencioné anteriormente, y es el problema de que hoy día tenemos menos respaldo, menos apoyo en las grandes democracias de Occidente. Nada de esto es una razón para sucumbir al pesimismo. Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, entender que nadie va a resolver el problema por nosotros, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, y en segundo lugar hay que recordar que hubo momentos en que la democracia sucumbió y que fuimos capaces de recuperarla. Yo me sitúo, por ejemplo, mentalmente en los años 30. Los años 30 fue una etapa de horror, de asedio verdaderamente horroroso a los valores de la libertad, y sin embargo el mundo fue capaz, pocos años después, de recuperar esos valores y de hacerlos, de expandirlos, de esparcirlos por una buena parte del planeta. De manera que no hay que sucumbir al pesimismo, simplemente hay que ser realistas y hay que entender que es una responsabilidad que nadie va
va a asumir por nosotros, que depende de nosotros y que estamos frente a enemigos extraordinariamente poderosos que tienen armas extraordinariamente eficaces y que eso solo significa que tenemos que redoblar los esfuerzos y apelar a lo mejor de nuestra imaginación y de nuestro esfuerzo. Muy importante tocar el tema. Gracias. El tema de esa protección, porque además ha generado una estigmatización, es decir, que hay un interés evidente por parte de la tiranía de Nicolás Maduro de expandir el Tren de Aragua cometiendo crímenes por todo lado, es cierto, pero cuando tú estigmatizas a una población que ha huido de lo que él mismo ha generado, es imposible que existan 600.000 integrantes del Tren de Aragua, sería el ejército de los más grandes, de ejércitos del mundo. Entonces, es absurdo y genera una estigmatización. Y bueno, estos populismos nos ponen en alerta y sobre todo viniendo de las potencias, como muy bien lo dices, profesor Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, quiero preguntarte, Luña, es que el apellido es asturiano, compuesto. Del occidente. Fernández Uluiña, profesor. Mire, profesor, el tema de la narrativa es fundamental porque ese tipo de decisiones también proviene de una narrativa que permanentemente se va metiendo en la estigmatización y en las sociedades. Pero fíjese que esas narrativas de la justicia social, de la prosperidad, del bienestar, se le ha apropiado todo ese populismo que termina en autoritarismos y que termina en totalitarismos. Ese juego de la narrativa y esa guerra de las narrativas, ¿cómo se puede hacer desde la democracia y cómo se puede fortalecer para que eran principios básicos de la democracia? Ahora hablan de soberanía, pero invaden otros países sin ningún problema, hablan de imperialismo y son sus aliados. Finalmente, en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, Rusia es su principal aliado y le dicen imperialista a Estados Unidos, pero y la invasión a Ucrania ni siquiera la rechazan, la aplauden. Entonces todas esas narrativas la perdimos definitivamente, las buenas, las de la justicia social, la de la prosperidad, la del progreso, la del bienestar. Bueno, muchas gracias por la presentación y a la Fundación y a Dionisio, que siempre ha sido un mentor para mí durante mis años en Guatemala, ¿no? Efectivamente, el tema de las narrativas es fundamental y además de todos los conceptos que has señalado, Claudia, hay uno que es central. Hemos perdido la narrativa de la democracia. Resulta que ahora el significado de democracia ha mutado y parte del problema que tenemos en la actualidad es fruto de dicha mutación. Juegan con los conceptos y en cierto sentido los autores que son afines a estos liberticidas que en Iberoamérica pues hemos sufrido tanto, siempre hablan de que los términos son campos de batalla. Los términos moldean perspectivas. Los términos definen preferencias y cómo entendamos los términos modifica nuestro sentir político y nuestro actuar político. Por eso es importante dar la batalla de los conceptos. Y el concepto democracia, al igual que el concepto de libre comercio, que también lo han prostituido casi todos los conceptos, pero el concepto de democracia a mí me preocupa mucho porque una democracia de calidad es aquella que no se construye solo sobre el sufragio. Tiene que haber un pilar republicano. Ese pilar republicano tiene que creer activamente en el Estado de Derecho y en la división de poderes. Tiene que haber un pilar liberal y ese pilar liberal es prepolítico. O sea, no podemos eliminar la propiedad de una persona, es ilícito a todo término por una decisión mayoritaria. Tampoco limitar la libertad de expresión, movimiento, reunión, conciencia. O sea, son tantas las libertades individuales que no tienen que ver con una votación. Y luego el tema del activismo cívico, más sociedad, menos Estado, ¿no? O sea, así se construyeron las democracias liberales que triunfaron. Y claro, el autoritarismo populista para mí ha triunfado en parte y en algunos países por las narrativas y en cierto sentido, y esto es lo más preocupante, es el final del camino, ¿no? Esto es lo que más me entristece a mí. Cuando veo que un autoritarismo populista copa el poder, ahí es el primer gran síntoma del fracaso de la democracia como liberal y de la mutación de la democracia en otra cosa.
Y las élites tienen mucha responsabilidad en esto, y tanto don Álvaro como don Dionisio lo señalaron en su discurso, ¿no? Necesitamos recuperar la política, pero una recuperación de la política pasa por una recuperación de las élites. Las élites políticas han perdido códigos, han perdido reglas que no están escritas ni tienen que estar escritas, pero moldean y definen el juego. Han perdido la caballerosidad. Y lo vemos, creo, todos los días. Y en una democracia degenerada o en crisis o decadente se observa pues, a la élite como expresión de esa decadencia. Entonces, recuperar la política implica forzosamente recuperar las élites y el concepto de élite. Y el concepto de élite implica el ejercicio de nuestros derechos y libertades, pero con responsabilidad. Hablaba con Iván, persona a la que tengo gran aprecio, no es ningún secreto, del capitán del Titanic, ¿no? Claro, cuando se hundía el Titanic, el capitán, haciendo de capitán, era una élite, le decía a la tripulación: guarden la calma, mantengan la templanza. Pero que somos profesionales de esto. O sea, que estamos al servicio de... La política es eso. Y muchas veces la actual política, en vez de guardar la templanza y mantener la responsabilidad, azuzan y polarizan a una población que es más templada que ellos. Entonces, yo creo que la educación de las élites es la gran asignatura pendiente, y con esto acabo mis 5 minutos, que vamos muy acelerados. Muchas gracias. Iván Espinosa de los Monteros es uno de los hombres más cercanos a la defensa de la recuperación de la democracia en América Latina. ¿Por qué ese interés frente al reflejo de lo que ves aquí en el viejo continente? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la preocupación por Hispanoamérica. Es porque sigo considerando que somos parte del mismo concepto, y la hispanidad es una de las cosas más importantes que ha hecho España en toda su historia. Y por tanto, tener preocupación por nuestros hermanos iberoamericanos, por nuestros hermanos que están sufriendo en países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Creo que algunos países que hemos mencionado hoy aquí están por una senda muy preocupante también, como Colombia. Pues la preocupación es simplemente la preocupación que uno puede tener por un hermano, ¿no? Y esa preocupación, además, se multiplica cuando uno ve que los efectos de lo que está pasando ahí se retroalimentan mucho con lo que está pasando aquí. Mucho de lo malo que está pasando en el mundo, especialmente en Iberoamérica, sale de aquí, y mucho de lo malo que está pasando aquí pues proviene de Iberoamérica, ¿no? El presidente Macri nos hablaba de algunas de sus primeras exportaciones, siendo el populismo una de ellas, ¿no? Pero efectivamente, Eduardo, las élites tienen una enorme responsabilidad. En España ha habido una enorme dejación de funciones de nuestras élites. Nuestras élites eran élites familiares, empresariales, financieras, élites que trabajaban por su familia, por supuesto, pero también por su país. Élites que en esta tierra pues, también contribuyeron a que las cosas mejoraran, a crear infraestructuras, élites que Jovellanos citaba y azuzaba. Hoy las élites son prácticamente todas políticas. Hoy las élites familiares, empresariales, financieras han cedido, no han tenido la responsabilidad o no han asumido la responsabilidad que debían, y hoy solo queda la élite política. Y la élite política pues nos ha fallado en una cosa fundamental, que es pensar en las clases medias. Y esto me temo que es común en España y en Hispanoamérica. Y desde luego es una preocupación que a mí me tiene especialmente enfocado. Porque la clase media es la que sostiene un país. Y si queremos que una democracia prospere, si queremos ponerle coto al populismo, si queremos evitar la tentación de ponernos en manos de autócratas que nos prometen lo imposible y nos remiten a un pasado inexistente, pues no hay nada mejor que una clase media abundante, cohesionada, amplia, comprometida, y en eso sí todos tenemos que tomar pues un cierto protagonismo. Una clase media a la que, como digo, desde luego en España se ha abandonado. Se la ha abandonado, por ejemplo, por la vía de la educación, que es siempre el mejor ascensor social. Y en España, hasta hace relativamente poco, una persona que estudiaba, que se esforzaba, que cumplía con las condiciones que se iban poniendo por el camino, sabía que tenía un premio detrás, y el premio
era elevar su estatus, era poder crear una familia, era poder tener una vivienda en condiciones, era poder tener una vida desahogada, era vivir mejor que las generaciones anteriores. Esa promesa hoy está, no voy a decir quebrada, pero voy a decir que está puesta en cuestión. Las élites han traicionado también a las clases medias en su capacidad de crecimiento en su conjunto. Y España, aunque parezca mentira, lleva 20 años de estancamiento. Lo voy a repetir. España lleva 20 años estancada económicamente. En la riqueza, cuando digo económicamente, me refiero a la riqueza por persona, la riqueza per cápita descontada de inflación. España ha crecido mucho en población, podemos imaginar por qué, pero no hemos crecido en riqueza por persona. Así que 20 años de estancamiento genera enorme frustración en las clases medias y genera también las primeras señales de que quizá las cosas no están yendo tan bien. Pero mientras, esta élite política, que no piensa en la clase media, está dando vueltas y circunvalando sobre problemas que ellos crean y ellos se van retroalimentando. La traición de la élite política, la dejación de las élites tradicionales y la depauperación de la clase media es el caldo de cultivo perfecto para los problemas que estamos teniendo. Por eso, si queremos evitar llegar a la situación de otros países hermanos, que hemos visto cómo han caído por una pendiente muy delicada, por una pendiente muy resbaladiza, de las cosas que tenemos que hacer, todos es tomar un poco más de conciencia de nuestra responsabilidad. Decía antes el presidente de México que la política es algo demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los políticos y empezar a ser más exigentes con nuestros políticos. Empezar a ser más exigentes también con nuestros periodistas. Empezar a ser más activistas en nuestros círculos, en nuestro ámbito personal. Aquí se ha hablado mucho del poder del móvil, de las redes sociales. El poder del móvil y de redes sociales no es solo para unos, lo es para todos. Otra cosa es que no lo hayamos utilizado hasta ahora, pero todo el mundo en esta sala tiene móvil y todo el mundo en esta sala tiene alguna red social, como mínimo WhatsApp, y por ahí se pueden hacer muchas cosas. Así que yo concluyo también, para dejar espacio a todos, llamando al activismo cívico, pero al activismo de la clase media, al activismo para recuperar la esperanza, para recuperar la ilusión y para dejar por lo menos un futuro tan brillante a nuestros hijos como lo hemos tenido nosotros. Muchas gracias. Iván, hablando de activismos, aquí tengo al activista por excelencia, que además le tocó vivir en rigor propio, en cuerpo propio, lo que significa la atrocidad, la barbaridad de un régimen. Lorenza Ale, a mí me lo presentó Oscar Arias, no contigo al frente. Estaba entrevistando al Premio Nobel de Paz, Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, me dijo, fíjate en este muchacho jovencitito, que aquí lo tuve, me mostró un video, entrevístalo. Y lo empezamos a entrevistar todos los medios de comunicación y se volvió un activista fundamental que todos buscábamos. De repente el régimen lo persigue, se va a Colombia y Colombia, el gobierno en ese entonces de Juan Manuel Santos lo entrega al verdugo. 4 años encarcelado, pasó un tiempo considerable en la tumba, para que ustedes se den cuenta y perciban la dimensión de esto. La tumba queda enterrada debajo del Servicio de Inteligencia Bolivariano SEBIN, 5 pisos hacia abajo, donde se practica todo tipo de horror. Loren, gracias por estar y por contarnos lo tuyo y sobre todo por tu lucha ahora por la justicia, que es otra de las cosas que arrebatan los totalitarismos que llegan con populismos. ¿Qué le decimos a Tarek William Saab, el fiscal? ¿Fiscal? No es un fiscal, es un represor. No imparte justicia, arrebata justicia. Trampa. Yo siempre he sido algo llorón y después de ser papá todo se puso más difícil. Pero yo antes que nada tengo que darle las gracias. Gracias, don Donicio. Gracias, expresidentes. Gracias, Claudia, Iván, Eduardo, heredero maestro. Gracias porque en los momentos más difíciles, en las turbulencias más violentas, muchos nos han dado la espalda a los venezolanos. Pero ustedes no nos han soltado las manos.
aunque a veces sentimos frustración. Usted decía, ni somos tan pocos, ni estamos tan solos. Las ideas de la libertad, aunque parecen estar en minoría, son las más justas. El autoritarismo no es solo un fenómeno político, es la consecuencia de la impunidad. Y la impunidad es en cuanto la cobardía de las élites y la complicidad de una sociedad cómoda. La impunidad es la base de las violaciones de los derechos humanos. Es la base. Y la impunidad hay que combatirla con coraje, que una palabra que se ha repetido estos días, la necesidad de intelectuales, de periodistas y de políticos con coraje. ¿Por qué la impunidad logra tanto? Porque la impunidad es difícil de combatir por varias cosas. Uno, la corrupción por el dinero que logra saquear el crimen organizado y que compra conciencias y que compra políticos y que compra medios. La complicidad cómoda. Y con complicidad puedo citar dos casos. Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no solo se robó unas elecciones como fue la del plebiscito, se las robó. Y a la gente se le olvida que la gente dijo no a un pacto de impunidad con la FARC y él simplemente la ignoró. Pero es que además Juan Manuel Santos no solo me secuestró a mí, no solo permitió mi secuestro, sino el de Gabriel Valles y el de otros compañeros. Y le dan un Nobel de la Paz. Y lo aplauden y entra a tal y cual universidad. Pero voy a citar otra complicidad aún más tenebrosa. En este momento, aquí en España, está protegido, escuchen esto, está protegido dos personas. La fiscal general de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, Luis Ortega Díaz, la que configuró, la ingeniero del aparato represor venezolano, la responsable del asesinato de muchos de nuestros compañeros. Y la otra persona que está aquí protegida, que trajo Zapatero, es nada más y nada menos que Miguel Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres no solo fue uno de los golpistas que salió el 4 de febrero a matar ciudadanos venezolanos con las armas de la nación, sino que él fue el que fundó el Servicio Bolivariano de Inteligencia, fundó la Tumba, dirigió el SEBIN durante años y es el responsable de desapariciones, torturas y de los hechos más atroces que consolidó la tiranía en mi país. Esas dos personas están aquí. ¿Y por qué las cito? Por la complicidad. Porque están aquí y hay una sociedad de cómplices que le aplauden, que lo invitan para allá, para acá. Eso genera impunidad. Y eso le dice a los custodios de más de 900 presos políticos que en este momento están torturando en Venezuela, que si torturas no es tan mala y a lo mejor puedes terminar comiendo jamón en Salamanca, en Madrid. Y esa es la traición, Iván. Esa es la traición de nuestra élite. Hay otro elemento que nos hace difícil combatir la impunidad. Y nos cuesta a veces reconocer. Y es nuestro ego. El ego del político, del intelectual, dificulta la unidad
en el combate. Es difícil, porque somos humanos. Y el ego hace que aunque una estrategia sea buena, aunque una idea sea buena, aunque un objetivo sea justo, no lo apoyo porque no soy yo el protagonista. Y esto es un reto para nosotros como políticos, como activistas, como intelectuales. Y el último elemento que voy a citar que dificulta el derrotar la impunidad es la desesperanza aprendida. Cuando mi mamá tenía a su hijo ahí encerrado, muchos le hacían entender que no valía la pena luchar y que mejor se quedara callado. Zapatero fue uno que le dijo muchas veces a mi mamá que no dijera nada. Cuando decidimos denunciar al Estado colombiano en sus propios tribunales por mi secuestro, muchos decían que no valía la pena y que no lo hiciéramos. Y le ganamos. Cuando enfrentamos a Petro en los tribunales, muchos me dijeron que no valía la pena y le ganamos. Cuando nos decían que no valía la pena documentar y denunciar en los organismos internacionales lo que pasa en Venezuela, igual lo hicimos, aunque eso costó la vida y la libertad de muchos compañeros. Y hoy nadie va a negar, y mis hijos lo van a saber, que en Venezuela la única revolución que hubo fue la de la tiranía y la de las violaciones de los derechos humanos. Eso gracias a que no perdimos la esperanza. Y hoy hay una querella activada en los tribunales de España, y esto es una buena noticia para muchos, contra Miguel Rodríguez Torres y Luis Ortega Díaz por crímenes y violaciones de derechos humanos. Y yo sé que muchos no creen que esto tenga sentido. Pero ayer, cuando ustedes recordaban la gesta heroica de nuestro eterno maestro Vargas Llosa, no importaba si se ganaba o se perdía, lo que importaba era dar esa batalla. Y esa batalla la vamos a seguir dando para combatir la impunidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Más gerentes y ciudadanos exitosos como Dionisio, que crean en los jóvenes, que inviertan en la formación de los jóvenes. Necesitamos más intelectuales que rescaten la política del lodo, Eduardo. Necesitamos más maestros como usted y necesitamos, Iván, políticos honestos, valientes, con objetivos concretos y estrategias sólidas para vencer la impunidad y rescatar la política de altura. Gracias. ¿Cuántas horas hablando con tu madre? ¿Cuántas entrevistas? Hasta el momento que te puedo volver a abrazar. Y que la Corte Penal Internacional no demore más su decisión. Tan rápidos para unas cosas y tan lentos para algo tan evidente, con todas las pruebas, 9.000 casos. Esperamos que así sea. Yo les quiero agradecer muchísimo, profesor Eduardo Fernández Luiña. Me tiene que llevar a su pueblo a mostrarme dónde es el apellido. A Iván Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias. Lo mismo a Álvaro Vargas Llosa y a Lorenza Le. A todos ustedes, mil gracias. Que tengan una buena tarde y sigan acompañándonos en el siguiente conversatorio. Gracias.